Mi saludo cordial a los estudiantes del curso de Liderazgo y Relaciones Humanas. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la comunicación desde dos aspectos. El primero, del aspecto de la comunicación en sí, y el segundo, a partir de los elementos que el líder debe de detectar a través del desarrollo de sus capacidades como destrezas para la comunicación. En otras palabras, vamos a orientarnos de manera muy enfocada en el poder que le otorga esta competencia comunicativa al líder a fin de desarrollar una labor eficiente y efectiva. Nos preguntamos, ¿qué es la comunicación? ¿El solo hecho de hablar nos permitirá comunicarnos o habrá alguna diferencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos permite entender la comunicación? Esa es la pregunta. ¿Qué entendemos a través de ello? Pues la comunicación nos permite entender el comportamiento y la realidad circundante. ¿Cómo se facilita esta comunicación? Esta comunicación se facilita mediante varios aspectos. Entre ellos tenemos la valoración, la interpretación, desde qué punto interpretamos lo que estamos escuchando, la exploración, que tiene que ver con una actitud investigativa, la identificación con el interlocutor y la empatía. ¿Qué tipos de comunicación conocemos o cuántos tipos de comunicación existen? ¿Tan solo uno? ¿Varios? ¿Cuáles serán? El primer tipo de comunicación es harto conocida por todos ustedes y es la escrita o también denominada digital o codificada. Tiene la característica de ser asíncrona. ¿Qué significa esto? De que no necesariamente el autor del libro, del escrito que estamos leyendo debe estar presente. El segundo tipo es la comunicación verbal o analógica. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente al lenguaje corporal, al lenguaje gestual, a todo lo que nuestro ser pueda expresar, nuestro físico, lo que nuestro soma pueda expresar. La interpretación de esta gestualidad varía según la cultura y es inconsciente, vale decir que la persona la extrovierte de una manera inconsciente, impensada, podríamos decir espontánea. Básicamente está relacionada con las emociones, las mismas que pueden controlarse, también pueden educarse a través de un aprendizaje. Es importante recordar que esta gestualidad, que nuestros gestos tienen una marcada influencia en quienes nos observan y puede alterar en nuestro comportamiento, puede alterar nuestras emociones. Asimismo, permiten leer nuestras contradicciones. Muchas veces hablamos, decimos algo, pero nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje gestual puede ser contradictorio. Mejor dicho, lo que estamos diciendo no es lo que realmente sentimos a través de nuestra gestualidad. Y para concluir con la comunicación verbal, no podemos dejar de mencionar su influencia. Esta comunicación verbal está influenciada o determinada por nuestras habilidades interpersonales. El tercer tipo de comunicación es la denominada la comunicación activa y tiene que ver con las 5 T's. La primera T está referida al tono que emplea uno al hablar. El segundo elemento sería el trato, cómo trata uno a la persona, al interlocutor.
El tercero es la tolerancia. ¿Qué tolerancia, qué paciencia tiene la persona al hablar, al expresarse? Y el tino o la pertinencia. Y por último, la quinta T, el tacto o empatía. Ya sabemos que la empatía tiene que ver con la preocupación de la persona que escucha y que también interactúa en la comunicación en el sentido de preocuparse por lo que piensa, lo que siente y de qué manera se comporta su interlocutor. El cuarto tipo de comunicación, denominada efectiva. El término efectivo, ¿a qué se remite? Podríamos decir a lograr un objetivo, hacer buen uso de nuestros recursos, pero a nivel de comunicación, ¿qué se entiende por esto? El cuarto tipo de comunicación, denominada efectiva, es lo que entiende la persona que escucha, es la interpretación que le da, no lo que realmente pretendía dar la persona que está haciendo de orador. Necesita una retroalimentación para verificar si realmente se ha dado una comunicación efectiva. Asimismo, contamos con estilos de comunicación. Debemos saber cuáles son estos diferentes estilos de comunicación. Pues tenemos tres estilos de comunicación. La pasiva, donde la persona acepta todo, no extrovierte argumentos, contrariamente a la asertiva, donde la persona, aparte de escuchar, muestra y plantea o aporta argumentos propios de una manera tranquila, de una manera pertinente. El estilo agresivo, si bien es cierto que extrovierte sus opiniones, sus argumentos, pero lo hace de mala forma. No es un estilo recomendable. Una misma persona podrá actuar de la misma manera en diferentes estadios, en diferentes circunstancias. Vamos a ver que esta comunicación difiere el, según el contexto, que es relativo al entorno, o sea, lo circundante. Puede ser simétrico si es que estamos hablando con colegas de trabajo, con personas símiles dentro de un ámbito laboral, estudiantil, en fin. En cambio, el complementario tiene que ver, por ejemplo, cuando acudimos a una capacitación, en donde existe la persona que es el capacitador, en caso presente podría ser el profesor, y los escuchas son los estudiantes. Entonces hay una complementación. No puedo dejar de terminar este concepto de la comunicación sin referirme a un contenido muy importante que se denomina la interferencia a nivel de la comunicación. Se manifiesta como barreras de tipo psicológica, que son personales o subjetivas, físicas o materiales, o medios o formas de comunicación que se emplean, y las semánticas o conceptuales. Señoritas y señores estudiantes, de esta manera concluimos esta parte introductoria del tema tan importante que es la comunicación. La comunicación del líder es quizás, si no, la competencia más importante que debe de tentar el líder a fin de tener éxito en su gestión como tal. En tal sentido, continuaremos, después de una introducción del tema comunicación del líder, a describir los elementos que debe poseer el líder para realizar una gestión exitosa.
En primer lugar, debemos entender que hablar no es lo mismo que comunicar. No necesariamente una persona que habla muy ampulosamente, que se prodiga con su oratoria, va a comunicar, porque comunicar es llegar a la interioridad de la persona, a tocar las fibras de su emoción, de sus sentimientos. Eso es comunicar. Y por condición humana, tal como se observa, no estamos tendientes a escuchar, a observar y tampoco a experimentar cercanía. En segundo lugar, hay que entender que para comunicar, lo primero que se tiene que hacer es conectar. ¿Y qué es conectar? Es prestar atención, una atención verdadera, una atención visible a través de la mirada. Y luego, darle tiempo. O sea, nuestro discurso no tiene que ser una carretilla de palabras aceleradas, caóticas, sino pausadas, al igual como una obra musical que marca su ritmo o compás. En tercer lugar, el tema que se elija debe ser o debe resultar interesante para el interlocutor. De esta manera, es una invitación a compartir. En cuarto lugar, el tema que se está exponiendo debe ser preparado previamente para que el interlocutor pueda asimilarlo, pueda digerirlo. De esta manera se podrá garantizar el entendimiento. En quinto lugar, el tema debe ser relevante. ¿Qué quiere decir con esto de que sea relevante? De que el interlocutor pueda utilizarlo, pueda aplicarlo. En esto radica la relevancia. Si nosotros no le vamos a alcanzar un tema que sea posible de aplicarlo, pues no vamos a tener relevancia en el mismo. En quinto lugar, es claramente notoria la intención que muestra el expositor, el mismo que deberá mostrar su intencionalidad. ¿En base a qué? En base a un deseo de querer que el interlocutor o el público al cual se dirige, él considera, él aprecia, él ama a ese público. Esto va a ser claramente y rápidamente percibido por el interlocutor o público. Como es de esperarse, el orador no debe preocuparse tanto en su performance, sino debe centrarse básicamente en la capacidad o potencial que tiene el interlocutor o público al escucharlo para poder asimilar y aprender lo que está alcanzando en el discurso. A continuación, se les va a indicar dos aspectos que no se debe cometer por parte del orador. Primeramente, y en primer lugar, el orador no debe tener la intención o la certeza de que su discurso va a agradar a todos los interlocutores, a todos los escuchas, sino su intención, su afán, debe ser el de buscar oportunidades que de repente sorpresa le puede deparar esta experiencia que va a tener en el mismo. De tal manera que lo que más le debe preocupar al orador no son las cosechas que ha obtenido durante el día, sino lo que ha logrado sembrar, las semillas como son de comprensión, tolerancia, optimismo, alegría, esperanza, bondad en los interlocutores.
de tal manera que todo aquello que reciba como inesperado no debe de recibirlo o asimilarlo como algo negativo, sino que debe convertirlo como un recurso a futuro para poderlo superar. Y para ello deberá descubrir a través de la investigación qué es lo que ocurre, cuál es la falencia, el porqué de lo que hay más allá de lo que encierra ese hecho inesperado. Finalmente, comprender que la vida es un regalo que se debe compartir. El orador, el expositor, debe tratar de amalgamar todos estos elementos que se han descrito a fin de que el interlocutor pueda asimilar.